Muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su curso Opción de Grado. En las clases pasadas habíamos visto cómo poder construir ciertas partes de la monografía. En esta oportunidad vamos a enfocarnos es a todo lo que es la justificación y esos objetivos de investigación. Cuando nosotros hablamos de justificación y objetivos de investigación, tenemos que pensarnos por qué es importante esta sección, ¿cierto? La justificación y los objetivos son como ese corazón, ¿cierto? De cualquier proyecto de investigación. Son la base sobre la cual se construye todo el trabajo y responde a las preguntas fundamentales. Preguntas como ¿por qué debo investigar esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se va a lograr? ¿Y qué impacto tendríamos? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos que lograremos es, eh, digamos, convencer de la importancia de este estudio. Cuando hablamos de los objetivos generales, es cuando se define el propósito principal, ¿sí? Los objetivos específicos es desglosar el camino a seguir y las variables es identificar qué es lo que vayamos a medir. Entonces, hagan de cuenta como que si ustedes están en un viaje, ¿cierto? Y la justificación es porque yo deseo viajar, ¿sí? Necesito conocer una nueva cultura, ¿cierto? El objetivo general es el destino final, hacia donde yo quiero llegar. Entonces, yo quiero llegar a París, ¿cierto? Y los objetivos específicos son como esas etapas del viaje, ¿sí? Como abordar el avión, llegar a un hotel, visitar sitios turísticos, ¿sí? Entonces son elementos del viaje que digamos que requieren de esa estrategia. Eh, en esta presentación, pues lo que vamos a ver es todo el tema de una justificación sólida, de unos objetivos claros, medibles, de identificar esas variables, de evaluar esos impactos que se tienen, ¿verdad? Entonces, em, veamos qué es la justificación, ¿sí? La justificación es el porqué de la investigación. La justificación es la sección en donde el investigador expone las razones que hace necesario y son relevantes para ese estudio. Se debe responder a preguntas que eso me permite centrarme y orientarme a lo que yo debo hacer. Y la pregunta es, ¿por qué vale la pena investigar este tema? Entonces miren que esto se centra a ese investigador en esa construcción. Hagan de cuenta como si vamos a construir una casa, ¿cierto? En donde el arquitecto debe justificar el por qué es necesario construir esa casa, ¿cierto? Falta de espacio, hay demanda de vivienda, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? ¿Por qué eso es importante, esa investigación? ¿Cierto? La justificación de esta investigación es igual a que debes convencer a otros de que tu estudio es necesario, ¿cierto? ¿Qué debe contener una buena justificación? Pertenencia teórica, que vacíos de conocimiento llena ese estudio, es lo que se le conoce como el gap de conocimiento. Eh, la pertenencia práctica, qué problema concreto se resuelve. La pertenencia social, a quién beneficia y cómo. Los impactos esperados, qué cambios generará, ¿cierto? Una buena justificación es clara, ¿cierto? Fácil de entender, convincente, hace evidente la necesidad de ese estudio, se basa o se apoya en evidencias y debe ser contextualizada, ¿verdad? Entonces,
Esto para que lo tengamos en cuenta. La pertenencia teórica, ese vacío de conocimiento, ese gap, ¿cierto? Eh, Llena pues la investigación. Digamos que es la pertinencia teórica, digamos, de por qué estoy haciendo esto. ¿Qué aporta este estudio al conocimiento existente? Lo que se busca es que se llene ese vacío, ¿cierto? Ese gap de conocimiento a través de una literatura académica o científica. Hagan de cuenta como que ustedes son el científico y deseas realizar un rompecabezas. Cada investigación pues es una pieza que ayuda a completar la imagen. La pertinencia teórica es identificar qué piezas faltan, perdón, y explican por qué es importante colocarla, ¿cierto? Entonces, una pertinencia teórica es la presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico, ¿sí? Y si bien existen estudios sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la optimización de rutas lógicas, no se ha encontrado, miren que aquí ya viene el gap, no se ha encontrado evidencia de investigaciones que aborden específicamente contextos de empresas dedicadas a mensajería de mediana envergadura en Colombia. Por tanto, este estudio pues contribuirá a ese vacío eh, de literatura proporcionado desde un marco de referencia. Entonces, aquí digamos que se busca guiar, ¿cierto? ¿Qué investigaciones previas existen, ¿cierto? Eh, Se debe revisar qué aspectos han sido estudiados, qué teorías existen y cómo se aplican, y qué conceptos necesitan para ser revisados. Errores comunes, no revisar la literatura. A veces creemos que una monografía no requiere de una investigación previa, ¿cierto? Que era lo que nosotros habíamos hablado de los gestores bibliográficos y cómo nosotros nos apoyamos en esto, ¿cierto? Afirmar que no hay investigaciones sin verificarlo, no conectar con teorías existentes y justificar solo las opiniones personales, ¿cierto? Entonces, no tener como esa base teórica que permite a través de la investigación establecer si ya hay investigadores que han trabajado este tema, ¿cierto? Recuerda que la pertinencia práctica, ¿sí? Es el problema lo que vamos a resolver, ¿sí? La pertinencia práctica responde a preguntas. Siempre háganse en esas preguntas, chicos, que eso orienta mucho al entendimiento. Por ejemplo, ¿qué utilidad tiene este estudio para resolver un problema concreto, ¿cierto? Esos problemas reales. Entonces, se enfoca en aplicar ese conocimiento para solucionar situaciones concretas. Entonces, como que les diría yo, Eh, un auto, ¿cierto? Que tiene una falla. La pertinencia práctica sería explicar por qué es importante investigar esa falla, ¿cierto? Afecta a muchos conductores, puede causar accidentes, no hay una solución documentada. ¿Qué? ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Cierto? La investigación pues debe tener una aplicación real, ¿sí? Entonces, eh, las preguntas que deben guiar este tipo de ejercicios es ¿qué problema real existe? ¿Sí? ¿Quién lo sufre? Otra es ¿qué sucede si no se resuelve? ¿Qué mejoraría traerla, ¿cierto? O resolverla. ¿Sí? ¿Qué errores? Pues
básicamente hablar de problemas abstractos, de no conocer o no identificar o no delimitar esos problemas, no poderlos describir en su totalidad. No mencionar a quiénes afectaría, ¿cierto? Porque a veces se nos olvida qué tipo de población es la que, o esa segmentación de esa población que se ve afectada, no cuantificar el problema y no especificar cómo se resuelve, ¿cierto? La pertinencia social, ¿sí? Es el impacto en la sociedad. ¿A quién se beneficia con esto, cierto? Y pues también el cómo se beneficia, ¿sí? Entonces la pertinencia social responde a cómo impacta este estudio a la sociedad. Y aquí es donde se enfoca en los beneficios colectivos que genera la investigación. La analogía de la comunidad imagina que es como una investigación en donde al momento de construir algo, digamos un parque en un barrio, ¿sí? No solo se beneficiaría a una persona, sino pues a toda una comunidad. ¿Sí? Entonces allí existe esa pertinencia social, que cómo ese parque mejoraría la vida de muchos en ese sector, ¿cierto? Entonces, más espacio para niños, áreas de recreación, mejor calidad de vida, en fin. Eh, Ejemplos de pertinencia social, pues menor contaminación, ¿cierto? Más empleos, mejor calidad de vida, precios más bajos. Aquí recuerden que asocien siempre esto con preguntas como ¿qué grupos sociales se benefician? ¿Cómo mejoraría su calidad de vida? ¿Qué problema social abordaría? ¿Cómo contribuye esto al desarrollo? A veces nosotros cometemos errores y es no identificar esos grupos específicos, esa, esa segmentación poblacional o social, ¿cierto? Esos beneficios generales, no conectar esas necesidades sociales, ¿cierto? Y dejarlas como muy escuetas y no poderlas enmarcar dentro de ese contexto, no considerar posibles efectos negativos, ¿cierto? Y eso es otra forma de nosotros tener como errores al momento de esto. Impactos esperados, ¿qué es lo que se pretende cambiar, cierto? Entonces, los impactos esperados son esos cambios concretos que se prevé, como que ocurren con el resultado de la investigación. Aquí se dividen en tres dimensiones principales, que son la tecnología, la economía y la social, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un impacto tecnológico, pues existen algoritmos o métodos, ¿cierto? Que contribuyen a ese mejoramiento, eh, mejoras en el sistema existente, avances en el estado del arte, innovaciones tecnológicas, ¿cierto? Entonces, un ejemplo sería, se desarrolla un algoritmo de optimización de rutas con un 15% más eficiente que los que existen actualmente. Otro que podría ser el impacto económico, ¿cierto? Pues está enfocado es en la reducción de costos, en esa generación de empleo, en ese aumento de productividad, en esos nuevos modelos de negocio. Un ejemplo es, eh, se estima una reducción del 20%, ¿cierto? En costos de combustibles para las empresas logísticas. Mira que ahí ya está hablando es de cómo la empresa se va a beneficiar, ¿cierto? En una reducción, ¿cierto? Y está hablando ahora de impacto social, que son como esa mejora de la calidad de vida, esa reducción de brechas, esos beneficios comunitarios, esa sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Entonces, aquí
La optimización de las rutas reduciría la emisión de CO2 en un 12% en el sector logístico. Miren cómo eso le beneficia no solo a una persona, sino a muchas, ¿sí? Recuerda que los impactos deben ser medibles y deben ser verificables. No basta con decir mejorará la calidad de vida, sino que tenemos que explicar cómo y en qué formas que se está mejorando eso, ¿cierto? Más allá de nosotros tratar de concluir esa idea, porque a veces nos falta como ese último paso para poderlo eh, trabajar, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los objetivos de investigación, es el qué, ¿sí? Es el qué de la investigación. Los objetivos son esa meta, lo que nosotros queremos llegar, eso, lo que queremos trazar, ¿cierto? Entonces, ¿qué se pretende alcanzar con esa investigación? Y es, ¿qué se quiere lograr? Ahí es cuando hacemos esa pregunta, ¿eh? ¿Qué se quiere lograr? Entonces, es como cuando un arquero necesita un objetivo claro para disparar una flecha, ¿cierto? Si su objetivo no está claro, pues la flecha no va a tener una dirección, no va a saber hacia dónde ir, ¿cierto? En una investigación el objetivo es la diana, ¿cierto? Que guía todo el estudio y sin objetivos claros, pues la investigación no tiene ningún rumbo. Entonces es el norte de nuestra investigación, ¿cierto? Em, Recuerda que tenemos dos tipos de objetivos. Está el objetivo general y el objetivo específico. El general es el propósito principal de la investigación, ¿cierto? Y aquí es donde se abarca la totalidad del estudio. Los objetivos específicos son los pasos concretos que permite alcanzar el objetivo general, ¿cierto? Son más detallados, más específicos. Recuerde que aquí un buen objetivo debe ser claro, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser relevante y debe ser coherente. ¿Sí? Cuando hablamos de claro, tiene que ser fácil de entender. Sí, que al momento de la lectura de uno dice, ah, ok, quieren alcanzar esto, ¿cierto? Medible, que se puede verificar su cumplimiento, ¿cierto? Alcanzable, pues es que sea realista, ¿no? Relevante, pues que aporte valor a ese campo de estudio. Y coherente, pues que conecte la justificación y la pregunta de investigación, que sea congruente, que no esté pensando en una cosa y terminó haciendo otra, ¿cierto? Entonces, el objetivo principal es la meta final de la investigación, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que la fórmula para poder crear una estructura correcta al momento de un objetivo general es tener un verbo infinitivo, ¿cierto? Eh, Luego, ¿qué se quiere lograr y en qué contexto, ¿sí? Aquí hemos diseñado un ejemplo, desarrollar, ¿cierto? Es el verbo infinitivo en un sistema de optimización de rutas, ese es el que, basados en inteligencia artificial para empresas de mensajería en Bogotá. Ese es el contexto, ¿cierto? Entonces, ¿qué características debe tener? Pues que es único, solo es uno por investigación, ¿cierto? Es amplio, pero claro, ¿cierto? Se escribe en infinitivo como desarrollar, analizar, evaluar. eh, Refleja ese alcance total del estudio, se conecta con la pregunta de investigación, ¿cierto? Y algunas veces cometemos errores y nos desviamos porque usamos verbos largos, ¿cierto? O difusos como estudiar, conocer, eh, ser demasiado amplio o demasiado específico, eh, no usar el infinitivo, incluir más de un adjetivo en el mismo enunciado, ¿cierto? Entonces, uno que es incorrecto es estudiar la IA en empresas de logística. Si se dan cuenta, pues ahí no es claro, no es medible, ¿cierto?
no tiene un objetivo, ¿cierto? Que se requiere alcanzar, ¿cierto? Porque estudiar cuando, hasta dónde termina, dónde se delimita, ¿cierto? Entonces, ahí se podría corregir con desarrollar un sistema de optimización de rutas basadas en IA. Mire cómo esto cambia totalmente el contexto, ¿cierto? Em, los objetivos específicos son esos pasos para llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, son esos pasos concretos que permiten alcanzar ese objetivo general. Responden a cómo se va a lograr ese objetivo general, ¿sí? Entonces, si el objetivo general es llegar a París, pues los objetivos específicos serían cada uno de los pasos que logre ese cumplimiento de llegar a París, ¿cierto? Como cuáles, como alistar maletas, como cuáles, como comprar los tiquetes, como cuáles, como abordar el avión hacia allá, como llegar a un hotel, ¿cierto? Como visitar esos puntos turísticos. Miren que aquí ya estamos hablando de algo específico, ¿sí? Por ejemplo, para el caso anterior, desarrollar un sistema de optimización de rutas basados en IA, ese es el objetivo general. En los objetivos específicos, pues, tienen que identificar los factores que afectan los tiempos de entrega de la empresa de mensajería, analizar el algoritmo de inteligencia artificial, el modelo de optimización de rutas basados en inteligencia artificial, implementar un prototipo funcional de ese sistema propuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué características? Que los objetivos específicos pueden ser varios, entre 3 y 5 típicamente, ¿cierto? Esos objetivos deben ser específicos y medibles. Eh, Se escriben siempre en infinitivo, ¿sí? Se lleva un orden lógico, ¿sí? Porque como les decía, digamos que si queremos ir a París, pues tengo que hacer como ese paso a paso y esos vienen siendo como esos objetivos específicos, ¿cierto? Y eso es lo que suma para llegar y alcanzar ese objetivo general. A veces los errores comunes son ser demasiado generales, no estar conectados con el objetivo general, ¿cierto? No seguir un orden lógico, ser acciones que no se pueden medir y duplicar el objetivo general. Es que esos son como esos errores típicos al momento de... Recuerden que siempre sí o sí, siempre les he hablado de la claridad y la coherencia en los objetivos, ¿cierto? Un buen objetivo debe ser claro y coherente. Cuando hablo de claridad es que se deben usar verbos precisos como desarrollar, analizar, evaluar, diseñar, implementar, comparar, ¿cierto? Estos verbos tratar de no utilizar como esos verbos vagos que no delimitan, como por ejemplo estudiar, conocer, entender. eh, eh, Define qué, cómo y dónde, ¿cierto? Usa un lenguaje sencillo y directo y especifica el alcance del objetivo. La coherencia es que todos los objetivos deben apuntar hacia un mismo propósito. Los objetivos específicos deben sumar a ese objetivo general. Se debe seguir un orden lógico y temporal, ¿cierto? No debe haber contradicciones y deben estar alineados con la justificación, lo que yo les he venido hablando desde un principio, de que todo tenga un hilo conductor de lo que estamos haciendo, ¿sí? Verbos de recomendados, ya hablamos, desarrollar, diseñar, implementar, analizar, comparar, proponer, responder, formular, ¿cierto? Vagos es estudiar, conocer, entender cosas que nos limitan, ver, observar, mirar, aprender, descubrir, indagar. Entonces, tratar de evitar esos verbos. Un ejemplo de coherencia es desarrollar un sistema de optimización de rutas lógicas. Los objetivos específicos podrían ser identificar los factores que afectan los tiempos de entrega,
Otro objetivo específico es analizar el algoritmo de inteligencia artificial. Otro es el de diseñar un modelo de optimización. Otro podría ser implementar un prototipo funcional. Otro podría ser evaluar la efectividad del sistema, ¿cierto? Todos apuntan hacia un mismo propósito, ¿cierto? Entonces esto nos ayuda a aterrizar un poco más la idea. Aquí estamos viendo algunos verbos, por favor detállenlos. Eh, Esto pues para poder entender cuál sería ese verbo final que debemos escoger para seguir avanzando dentro de nuestra construcción del documento, ¿cierto? Entonces, básicamente, chicos, esto es lo que se pretende al momento de ir haciendo el paso a paso, de comprender cada uno de los diferentes capítulos que intervienen al momento en que nosotros estemos construyendo una monografía. Entonces, esto permite diferenciar y podernos enfocar en lo que verdaderamente nosotros queremos, ¿cierto? De esa monografía, para que nosotros sepamos y entendamos cada una de estas diferentes partes. Eh, con esto, pues damos final a el día de hoy de nuestra clase para todo el tema de esta materia opción de grado. Recuerden que todos estos elementos sirven para que ustedes al momento de hacer alguna clase de investigación a través de una monografía, pues sirvan estos elementos para esa construcción. Chicos, agradecerles enormemente por su participación y su conexión. Espero que haya quedado claro y que las cosas vayan por buen camino para que ustedes puedan entender muy bien cómo es que opera este sistema. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, agradecerles nuevamente y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.